Esta propuesta interdisciplinaria de física y biología para ser presentada en la Expo Ambiente 2020 surge de reflexionar la propuesta de la carta encíclica Laudato Si, para escuchar el llamado del cuidado y protección de la casa de todos. El abordaje de esta propuesta permitió motivar a nuestros alumnos en la construcción de conocimientos, adquiriendo autonomía desde un posicionamiento crítico y reflexivo sobre cuestiones que no son ajenas a su entorno, como lo es la falta de cuidado de los ecosistemas y su deterioro actual. Es por ello que la problemática planteada para este proyecto es el deterioro de la biodiversidad de los ecosistemas en la Quebrada Internacional y Guandacarenda. Los ecosistemas son el producto de cientos o miles de años de evolución conjunta y adaptación. Al perderse una o más especies, se interrumpen parcial o totalmente uno o más de los procesos naturales que mantienen el flujo de materia y energía de cual depende el funcionamiento saludable del ecosistema, ocasionando una perturbación en las redes tróficas y en los mecanismos de control de la biodiversidad de las comunidades. Desde el espacio curricular física es importante comprender esta problemática en términos de energía y la acción de fuerzas como el resultado de la interacción de los cuerpos que se pueden identificar en la quebrada, los tipos de fuerzas que se manifiestan, como así también análisis de situaciones problemáticas y expresiones gráficas sobre datos demográficos que aporta el espacio analizado. Los invitamos a recorrer nuestra galería virtual con las producciones de los alumnos de primero primera y primero segunda. Agradecemos su atención. Bienvenidos, mi nombre es Martina Bocal. Mi nombre es Benjamín García. Esta es mi labor sobre el deterioro de la biodiversidad de los ecosistemas en la Quebrada Internacional y Guandacarenda. Las causas del deterioro de la biodiversidad en la Quebrada Internacional y Guandacarenda son la basura tirada en el lugar, también la contaminación por los líquidos cloacales vertidos en la quebrada por parte de los países limítrofes, el arrastre de la basura en época de lluvia, la deforestación, la basura que se quema en el lugar y los asentamientos puestos, también las construcciones que no se deberían hacer en esos lugares. Estas causas producen consecuencias como de varias especies por la contaminación. Producen consecuencias como la degradación de la quebrada por muerte de varias especies por la contaminación de todo lo que hay alrededor. El deterioro de la biodiversidad de los ecosistemas ha provocado la escasez de algunas plantas autóctonas y la disminución del tamaño de población de algunas especies, como por ejemplo algunas colonias de mariposas o coyullos. Para poder tener en cuenta bien el tema del cual se trata, hay que tener en cuenta también lo que es un ecosistema. Por eso voy a hablar de los niveles de organización ecológica. El primer nivel de organización sería individuo. Individuo es un ser vivo único con ciertas características que le permiten responder al medio que lo rodea. Un ejemplo podría ser el loro, la lagartija o una araña. Estos individuos al desplazarse por los árboles o el suelo provocan una serie de fuerzas que ejercen sobre la superficie. Por ejemplo, la lagartija que se encuentra en movimiento. Se dará una fuerza de fricción. O rozamiento al rozar sus patas con las piedras o la arena o los troncos de los árboles. Luego la araña provocará una fuerza de tensión aplicada sobre el cuerpo elástico, que es la tela de la araña.
la cual tiende a producir una tensión y más si se pone en movimiento cuando atrapa a una presa, por ejemplo una mariposa. En esta situación también se daría una interacción de depredación cuando un consumidor secundario se alimenta de un primer consumidor. Estos individuos forman una población. Las poblaciones son los conjuntos de un individuo, de varios individuos de una misma especie. Por ejemplo, una población de loros, una población por ejemplo una población de hormigas. Después tenemos la comunidad. La comunidad es un conjunto de poblaciones, distintas poblaciones que se relacionan entre sí, como por ejemplo las poblaciones de gorriones con los de los halcones. Tenemos la población de tucanes, la población de sauces, la población de lapachos, la población de hormigas que interactúan. Por ejemplo, las hormigas que se alimentan de las hojas de los lapachos. Aquí se observa por el tránsito de las hormigas llevando restos de hojas hacia el hormiguero, dejando surcos en el suelo por el roce de sus patas. Se aplica una fuerza de fricción. Cuando los tucanes están apoyados sobre las ramas de los lapachos, se aplica una fuerza normal, que es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo. En este caso, los tucanes asentados en las ramas de los lapachos y apunta perpendicularmente a la superficie. Y un ecosistema. ¿Por qué es un ecosistema la Quebrada Internacional y Guandacarenda? Porque es un conjunto de factores bióticos y abióticos, O sea, vivos y no vivos que interactúan entre sí. En estos ecosistemas pueden tomarse distintos criterios de clasificación. Según su tamaño pueden ser macrosistema y microsistema. La quebrada es de macrosistema. Según su origen, puede ser natural, artificial y antrópicos. La quebrada es natural. Según su ubicación, pueden ser terrestres, acuáticos y de transición. La quebrada es de transición. En el ecosistema de Guandacarenda podemos observar cómo interaccionan las comunidades. Pueden ser interespecíficas o intraespecíficas. Intraespecíficas se da o sucede entre la misma especie. Interespecífica es la interacción entre las diferentes especies, como por ejemplo el mutualismo, las abejas o picaflor de las flores. Es una interacción interespecífica donde ambos se benefician porque llevan el polen y además toman el néctar para hacer su miel. El comensalismo. Hay muchas plantas que crecen arriba de los árboles para alcanzar la luz, como las enredaderas. Depredación, como el tucán que se alimenta de mangos. Intraespecíficas. Tenemos las relaciones familiares, por ejemplo, los chanchos del monte que cuidan sus crías y van a la quebrada buscando alimento. Aquí observamos la fuerza de fricción que compactan el suelo por el tránsito permanente de estos animales. Y de sociales, como por ejemplo la de las hormigas y las abejas, donde cada uno tiene un rol específico cumpliendo una función. Las gregarias, como las del guacamayo, que vienen a buscar alimento y luego a su hábitat detrás del sello. Las propiedades emergentes que afectan la estructura de las poblaciones. Tamaño poblacional. El tamaño de la cantidad de individuos que hay en una población. Como por ejemplo, se puede decir que hay de 1000 a 500 gorriones en la quebrada. Cantidad de individuos que afectan la población. Por ejemplo, a lo largo de la quebrada hay 200 liebres. Proporción de edad. Hace referencia a las distintas edades que pueden estar dentro de la población. Las crías, los jóvenes, los adultos, los ancianos.
Natalidad, cantidad de individuos que se suman a la población. Mortalidad, cantidad de individuos de una población que muere. Inmigración, cuando el tamaño de la población aumenta por la llegada de nuevos individuos. Emigración, cuando el tamaño de la población disminuye por la partida de individuos. Voy a dar unos ejemplos claros como para entender que la inmigración y la emigración. Cuando la quebrada llueve, las hormigas producen una emigración de su hormiguero, porque se viajan hacia otro hormiguero para tener mejores condiciones de vida, para poder salvar sus huevos y para tener una reproducción buena. Entonces, las hormigas emigran de su hormiguero y cuando llegan al hormiguero que es destinado, están inmigrando porque están llegando. Después, la densidad poblacional es la relación que existe entre el tamaño poblacional y el espacio que ocupan. Propiedades emergentes que afectan la dinámica, esa población va a ir variando. Distribución espacial, al azar, agrupada, uniforme. Es decir, cómo esa población hace para distribuirse en ese espacio. Podemos observar cómo se cumplen los ciclos biogeoquímicos. Bio, participan los seres vivos, geo, en una superficie de la Tierra, y químicos, circulan elementos químicos. Vimos 3 ciclos biogeoquímicos. Vimos el ciclo del carbono, el ciclo del agua y el ciclo del nitrógeno. El ciclo del carbono, por la quema de basurales, está presente en la atmósfera como dióxido de carbono. Ciclo del carbono. El carbono está en aire y está en forma de dióxido de carbono. Y este elemento lo toman las plantas para el proceso de fotosíntesis. Entonces transforman este dióxido de carbono en otras sustancias químicas que se llama glucosa, que tiene también carbono, y eso va a servir para alimento de la planta. El ciclo del nitrógeno. Está en el aire, es un gas y ningún ser vivo puede aprovecharlo como gas. Necesita de las bacterias nitrificantes para fijarlo y pasa a ser sales gracias a las bacterias fijadoras, y cuando la planta absorbe esas sales aprovecha para hacer proteínas. Después que la planta realiza el proceso de fotosíntesis, elabora también proteínas. Esas proteínas van a pasar a otro ser vivo cuando se alimente, por ejemplo, una liebre comiendo hierba, hasta que otro consumidor se alimente de esa liebre y obtenga las proteínas. Ahora vamos a hablar del tema de la fuerza, del área de física. La fuerza es un tipo de energía el cual se puede dividir en dos: las fuerzas de contacto y las fuerzas de distancia. En el ejemplo de la imagen que puse aquí se puede ver la quebrada Guadalcarenda y se puede observar que está lleno de basura y contaminación. Aquí se puede ver una persona, la cual está cruzando el puente, y al cruzar el puente, el mismo puente está emitiendo fuerza normal sobre el humano, igual que el humano está emitiendo fuerza normal diciendo que está parado. Al lanzar un objeto o basura a la quebrada, la botella está emitiendo fuerza gravitatoria y fuerza de empuje. El objeto al caer llega directamente, el objeto al caer se infiltra en las cadenas tróficas, terminando como alimento de distintos animales, como pueden ser los ratones, el cual, por ejemplo, los roedores al arrastrar la basura emiten fuerza de expresión. También hay otros animales que al arrastrar distintos tipos de basura emiten distintos tipos de fuerza, como por ejemplo las hormigas al arrastrar basura u objetos sobre ellas emiten fuerza normal y fuerza gravitatoria. Y los árboles al distanciarse por la contaminación y cómo se terminó afectando su manera de crecimiento,
pueden llegar al puente y emitir fuerza de fricción al contactar con el mismo. Mis propuestas son implementar el proyecto del ecoladrillo desde cada hogar y, si fuera posible, que la municipalidad se encargue de una vez cada 2 semanas de recolectar estas para emplearlo en construcciones ecológicas. Realizar un petitorio juntando firmas pidiendo ante las autoridades los contenedores de separación de residuos, incentivar la recolección de latas y que tenga un reconocimiento monetario, reutilizar los plásticos en objetos artísticos o de construcción ecológica. Con este proyecto aprendí cómo todas las acciones que realizamos los humanos afectan a nuestro ecosistema y nuestra vida. Si no empezamos a colaborar y aportar de nuestra parte, las pequeñas acciones que llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana para ayudar al ambiente y por ende a nosotros, para ser parte de las soluciones de esta problemática.